Romanos 7:14. Dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, mas el hacer el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, en esta noche, la última enseñanza de esta serie, titulamos la enseñanza El pecado remanente. El pecado remanente. Y creo que ese es el texto más diciente de este tema en toda la Biblia. Hasta ese punto hemos estudiado distintas manifestaciones del pecado, cómo fue su origen. Hemos visto el pecado original, el pecado imputado, el pecado actual, ¿sí? Básicamente que pues aquella transgresión única que cometió Adán fue un pecado en el cual él nos representó y nos fue imputado a nosotros, dijimos esta vez, orgánica y legalmente, es decir, por lazo de sangre y porque Adán nos representaba. Y eso se refleja en la humanidad cuando vemos que el pecado sigue haciendo estragos, de tal modo que las personas van a pagar o serán juzgadas conforme a sus pecados, tanto los de cada uno personalmente como el pecado original que cometió Adán. ¿Sí? Eso hemos visto durante todo el mes. Y hoy concluiremos con un análisis a una pregunta. ¿Qué hay del pecado de los hijos de Dios? O sea, ahora que somos hijos de Dios, ¿ya se acabó esa situación? ¿Y cómo puede ser posible que haya pecado en personas que se supone que han nacido de nuevo? ¿Sí? Usted y yo tenemos la fe de Jesucristo, conocemos la palabra y amamos al Señor por el poder del Espíritu Santo, pero tenemos una realidad en nuestros miembros, como dice el apóstol ahorita en Romanos, que va en contra de lo que ya nuestra mente reconoce. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, esta enseñanza breve pretende ayudarnos a comprender esta situación. Las Escrituras nos muestran una y otra vez que nuestra pecaminosidad fue perdonada, fue mortificada, ¿sí? Como si Cristo la hubiera matado en la cruz. Pero a la vez vemos en nosotros todavía impulsos naturales que siguen siendo pecado. Entonces es extraño, difícil de explicar, a veces difícil de entender, que una situación en mi vida haya sido dada por terminada en la cruz, pero a la vez todos los días veo que me sigue mortificando, o más bien que yo debo mortificarla. ¿Sí? Vamos a estar viendo esa enseñanza en 2 puntos. Una verdad práctica desde el Antiguo Testamento. Y en el segundo punto, una realidad vigente en el Nuevo Testamento. Bueno, comencemos. Primer punto, una verdad práctica desde el Antiguo Testamento. Les invito a ser ágiles, espero acudir a varios textos. Bueno, esta verdad de que la corrupción de nuestra naturaleza pecaminosa
va a acompañarnos toda la vida, aún si hemos nacido de nuevo, se encuentra desde el Antiguo Testamento. Recordemos Génesis 8:21. Cuando el Señor percibe el aroma del holocausto de Noé, Él dice unas palabras que ya hemos citado antes. Y tienen que ver con que la inclinación del corazón del hombre sigue siendo hacia el mal. Y pasamos la página en el capítulo 9 y encontramos a un Noé borracho, pecando. ¿Sí? Ahí está la descripción, hermanos. Un hombre nacido de nuevo, un hombre de Dios, un santo patriarca, profeta, podríamos decir, que a pesar de la redención en su vida, ha pecado. Bien. Pero a pesar de eso, el Señor decide tener misericordia y no volver a destruir al ser humano con el diluvio. Génesis 18:21. Mucho más adelante, en Primera de Reyes 8:46, el rey Salomón está orando por el pueblo de Israel y él dice: no hay hombre que no peque. Y en la oración, en ese contexto, él está hablando de los redimidos, del pueblo que ha sido perdonado, del pueblo que anda en la confesión, en fin. Y dice que no hay hombre que no peque. Y pasamos la página y vemos que él peca. En el capítulo 10 lo vemos casi que apostatando, ¿sí? Hombre regenerado, luchando con la realidad del pecado. En otro lado, Proverbios 29, el mismo Salomón hace una pregunta llena de sabiduría. Y es como si dijera: nadie puede asegurar ser libre del estorbo del pecado en la actualidad. Dice él: ¿quién puede decir que está limpio de pecado? Y en Eclesiastés 7:20 amplía un poco más ese tema, y él dice: es más, no hay hombre que no peque. Y luego dice: no hay nadie que haga siempre bien. O sea, ni en negativo ni en positivo, ni por un lado ni por el otro. No hay hombre que no peque y no hay hombre que haga siempre bien. ¿Sí? O que sea justo sin fallar. Y eso lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Ojo, todavía no hemos llegado al Nuevo Testamento. Luego vemos Salmos. Salmos está lleno de eso. Salmo 133, vemos al salmista orando, clamando a Dios y para que pueda ser escuchado, él apela a la misericordia del Señor. Y es como si él dijera: si tú miraras mi pecado, yo no podría orar ni siquiera. ¿Sí? O más bien, en términos universales, si tú miras nuestros pecados, no podremos mantenernos en pie. Y está hablando David, un hombre regenerado. Y vuelvo y uso la expresión: pasamos la página y lo vemos pecando en adulterio, homicidio y demás. Así que ni siquiera los hombres piadosos del Antiguo Testamento podían salir ilesos ante el juicio de Dios. ¿Sí? En otro texto, Salmo 143:2, David reconoce que no puede justificarse ante Dios, ¿sí? Como diciendo: yo no tengo pecado, entonces soy justo y me presento ante el Señor con la cara en alto porque pues yo soy limpio. No. Salmo 51:4, él dice: solo tú puedes ser reconocido en el juicio. Solo tú eres justo, solo tú eres puro, yo no. Es más, desde la concepción soy pecador, dice allá en Salmo 51:4-5. Entonces, dense cuenta, esa realidad la vemos desde el Antiguo Testamento. Hombres santos de Dios, irónicamente santos. Y Dios declara santos porque los declara justos por medio de la fe, pero a la vez que están luchando con el pecado, de tal modo que Dios dice: no somos santos en el sentido de impecables, cero pecado, 100% de justicia, de sus propios méritos. Nada de eso era en sus vidas una realidad.
¿sí? En el Nuevo Testamento esta situación se expone con más frecuencia, es más explícita. Voy a citarles así varias expresiones en la Biblia y pasemos al segundo punto. Una realidad vigente bajo el Nuevo Testamento. Alguien podría decir, por ejemplo, hay un movimiento de origen arminiano del siglo XVIII, creo, o XIX, que se hizo llamar el movimiento de santidad, promovido por ideas wesleyanas. Básicamente ellos aseguraban que el creyente podía perfeccionarse en santidad hasta que en un momento dado de su vida ya quedaba limpio de todo el pecado. O sea, ellos, y de hecho hay muchas vertientes y algunas personas sectarias lo aseguran. Es que en Primera Juan dice que el Hijo de Dios no peca porque está la semilla en su vida. Primera Juan 5 dice una expresión así. Entonces, basado en esos versículos, ellos dicen, los hijos de Dios cuando han nacido de nuevo no pecan. Si un cristiano peca, es porque es un falso cristiano, ¿sí? O sea, ya empiezan a asegurar que es posible la perfección moral de todos, ¿sí? Bueno, ese movimiento es más bien sectario y para nada es histórico, eso nunca lo estamos viendo, ni siquiera en el Antiguo Testamento se veía, y en el Nuevo menos. A ver, en el Nuevo Testamento hay un contraste. Los apóstoles hablan del pasado y del presente. Cuando hablan del pasado, ellos están describiendo la vida de los creyentes antes del Evangelio. Por ejemplo, Efesios 2, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? O sea, en el pasado, antes del Evangelio, ellos, como la gente del mundo, no eran hijos de Dios. Estaban esclavizados por los deseos. Romanos 5 dice, le dice Pablo a la iglesia, ustedes no viven según la carne, ¿sí? Luego Romanos 7 dice, mientras estábamos en la carne, en Gálatas 5 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? O sea, hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento, por mencionarles algunas, etcétera, etcétera, que muestran que el pecado practicado es cosa del pasado, ¿sí? Como que el pecado fue vencido y que quedó en nuestra vida antes de Cristo, que por cierto son versículos que aprovechan estas personas del movimiento de santidad para asegurar, ¿no? sus ideas. Pero se les olvida el otro lado de la moneda, ¿sí? De un lado, nuestra situación con el pecado original fue superada a través del Evangelio, pero en el otro lado de la moneda, si me permiten la expresión, hay una lucha interna y externa en la vida del cristiano, y Romanos 7, que fue el pasaje que leímos de primero, lo demuestra. Y bueno, ahí surge un debate bastante vano realmente, porque algunos dicen, no, es que ahí Pablo está hablando antes de ser cristiano. Otros dicen, no, es que aquí es un cristiano carnal. No, es que aquí, hermano, eso es como ponerle, diríamos en Colombia, buscar la quinta pata al gato, y buscar problemas, una interpretación y armar polémica, diríamos. Romanos 7 sencillamente demuestra que hay una lucha en alguien como Pablo, que es un apóstol, es un hombre santo, un creyente, evidentemente, ¿sí? Y básicamente enseña que el pecado afecta a nuestro presente. En otro tiempo éramos y hacíamos tal cosa, y en el presente la lucha sigue. La diferencia es que existe lucha. ¿Se dan cuenta? Lutero describió esta situación con una frase muy interesante: simul justus et peccator, que significa simultáneamente justo y pecador. Esos somos todos nosotros. O en otras palabras, santos y pecadores a la vez. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, o es una cosa o es la otra. Bueno, en esta frase se describe de manera sencilla
un poco simplista esa situación. Otro ejemplo bíblico de esa realidad, 1 Juan 1:8. Hemos citado al apóstol Pablo, pero mire el apóstol Juan lo que dice, que por cierto es el libro que usa los del movimiento de santidad, irónicamente. Se les olvida que antes del capítulo 5 está el capítulo 1. Dice 1:8. Lo habla un apóstol, un hombre santo, un creyente de verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? O sea, ni siquiera él podía decir que no tenía pecado, a pesar de que él es un redimido por la sangre de Cristo. Bueno, y está diciendo que una de las partes de la verdad que predicamos es la realidad del pecado. ¿Qué más sigue? Si confesamos nuestros pecados, o sea, el apóstol Juan todavía tenía pecados, cuando ya era un hombre anciano a punto de morir, años en el Evangelio, de predicar la palabra, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecado, maldad. ¿Todavía hay eso en nosotros? Sí. Simultáneamente justo y pecador. Bueno, entonces nos damos cuenta, hermanos, esta situación, y es a esto precisamente lo que se conoce como el pecado remanente. Pecado remanente. Remanente es como cuando se vacía un contenedor, pero quedan rezagos adentro, queda un remanente. ¿Sí? El pecado fue destruido, su poder en nuestras vidas, fuimos sacados de la condición del pecado, pero hay un pecado remanente. No es porque al Señor se le olvidó quitar esos, no, es que esos pecados que todavía nos quedan, a pesar de tener fe genuina, hacen parte de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza caída, heredada en Adán. Bueno, entonces eso es lo que se llama pecado remanente, es una realidad todavía, aún en los hijos de Dios. Y es una de las evidencias de los efectos de la caída, que son tan tremendos, que aún a pesar de haber nacido de nuevo, todavía hay pecado. Bueno, para terminar les voy a decir dos conclusiones. Primera conclusión: todavía nosotros pecamos con pensamientos, con miradas, con palabras, con omisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno de nosotros decimos que no tenemos eso, mentirosos. Es más, Santiago 3:2 lo propone fuertemente y dice: todos fallamos, se incluye él, que era obispo de la iglesia de Jerusalén. Todos todavía fallamos. Si alguno dice que no peca con su lengua, ese es un varón perfecto, capaz de retener todo su cuerpo. ¿Se acuerdan? Santiago 3:2. O sea, ni siquiera Santiago, ni Pablo, ni Juan, que son de los principales, por no haber citado a Pedro, a Judas y los demás, Mateo, Lucas, etc. Vemos que eso es una verdad bíblica, cristiana, histórica. No es posible alcanzar una perfección moral y una santificación perfecta en esta vida. Y no porque no queramos, porque Romanos 7 decía: yo quiero, pero hay en mis miembros algo que me lo impide. ¿Sí? Y ojo, esa verdad del pecado remanente, ahorita miraremos un poco más, nos sirve de excusa para ser indulgentes con el pecado. No, es que esto es como de parte de mi personalidad, de mi cultura, de mi necesidad, entonces pues de vez en cuando no está mal. Así piensa mi espíritu, realmente. El Hijo de Dios, aunque todavía tiene pecado remanente, él tiene algo que no tiene un impío: lucha, pero no la lucha de un drogadicto que quiere ser libre, pero con su lucha vuelve y cae. No es ese tipo de lucha. Lucha, estamos hablando de una guerra campal donde usted y yo ganamos, porque alguien ya venció por nosotros. Esa es la lucha. ¿Sí? A veces fallamos, claro que sí, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que seremos levantados.
Todavía pecamos contra el Señor, todavía pecamos contra nuestro prójimo, todavía pecamos contra los hermanos, todavía pecamos contra la iglesia, todavía pecamos contra la verdad, y muchos hijos de Dios, todos los hijos de Dios fallamos en eso. La diferencia es que esa realidad del pecado no nos subyuga como si fuéramos marionetas del pecado, porque hemos sido redimidos por Cristo. Así que debe haber un contraste entre nuestra pasada manera de vivir y la actual. Si en su vida no hay ese contraste, entonces usted no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo y en usted no hay un pecado remanente, en usted lo que hay es un pecado original y un pecado de impiedad. El pecado remanente es cuando hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y estamos en esa lucha. Segunda conclusión. El pecado remanente es entonces una condición real con la cual luchamos mientras estemos en esta vida. Diría Pablo en Gálatas 5:17. La carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Esa es la lucha. Por medio de la ley, de la libertad, del evangelio, yo sé lo que le agrada a Dios. Yo quiero hacerlo porque amo al Señor. Pero en mi carne hay otros miembros, otras leyes que se oponen a eso. Y hay una lucha entre espíritu y carne. Y no es que el Espíritu Santo pierda la pelea. Ahí está hablando de nuestra realidad regenerada. Muchas veces cae ante el pecado remanente. ¿Cómo llamamos esa lucha? En otros términos, mortificación. Mortificar el pecado, matarlo de hambre. No exponernos a lo que prende nuestro pecado remanente. ¿Sí? Y esa mortificación es tan solo una de las partes de ese proceso de santificación en nuestra vida. La santificación sí es una verdad bíblica. ¿Sí? Que no vaya a ser perfecta en la vida no significa que no sea bíblica y que se nos demande intentar esa perfección. Bueno, esa mortificación también es parte de la perseverancia. Bueno, como diría Pablo, somos libres para vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu, para vivir conforme al Espíritu. Dice en Romanos 8, Cristo vive en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, así que ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Luego en Romanos 8 dice, nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Así como dos realidades a la misma vez. Simultáneamente justo y pecado. Amén.